Boca Vivo presenta Dios tenía miedo, escrito por Vanessa Núñez y narrado por Rosa Vázquez. Prólogo. En esta obra de escritura limpia, clara y directa, Vanessa Núñez nos ofrece una perspectiva que, de manera detallada y precisa, nos aporta un redescubrimiento de la guerra con una serie de detalles históricos de la violencia que se vivió en El Salvador en los años 80 del siglo XX. El Salvador es un país donde las manifestaciones de violencia se encauzaron dentro del conflicto armado salvadoreño que fue tomando auge a finales de los 70 y se consolidó en la Guerra Civil Salvadoreña enmarcada dentro de los años de 1980 a 1992. En una guerra como esta que se vivió en El Salvador, los afectados fueron todos los ciudadanos. Sus víctimas muchas veces se encontraban relacionadas entre sí dentro de los diferentes grupos sociales existentes. Dios tenía miedo no es solo una ficción que nos habla de una guerra, sino es una novela social apartidista, cargada de momentos históricos que se exponen a través de una joven que, en cierto modo, representa a la misma escritora redescubriendo ese pasado de la guerra que es tan presente en su vida debido a la misma ausencia que de ésta tuvo. Desde el primer capítulo de esta novela se descubre una verdad entretejida con una ficción que podría haber sido la verdad de cierta parte de la población salvadoreña, borrándose así la línea divisoria entre los hechos reales y los imaginarios. Cuando el público empiece a escuchar esta obra, tendrá dificultad en soltarla de sus manos. En ella va a encontrar una historia que jamás había contado antes. Se dará cuenta que la guerra de El Salvador tuvo diferentes rostros según la situación geográfica de los ciudadanos, siendo esa una de las razones por la que la guerra civil salvadoreña no nos afectará a todos de la misma forma, a pesar de que fue un hecho que se sintió en todo el país, pero no todos los habitantes se enteraron por igual sobre la magnitud de ella. Dios tenía miedo abre la brecha a la investigación que una joven emprende sobre este conflicto armado. Para los salvadoreños que fuimos tocados por esta violenta guerra civil, ya sea por haber vivido en El Salvador antes de la guerra, durante la guerra o en el tiempo de posguerra, vamos a encontrar una gran naturalidad el enmarcarla dentro de ese contexto histórico salvadoreño. Aunque se pueda pensar que el hecho de tener un conocimiento empírico sobre esta guerra permitirá esclarecer y detectar mejor ciertos rasgos dentro de esta obra literaria, y aunque sí, en cierta instancia así será, también el escucha se va a encontrar con muchos eventos que lo sorprenderán y que le ayudarán a enfrentar ciertos hechos de la historia, así como a aproximarse a otros de estos sucesos con una mirada diferente. Hay detalles sobre la guerra de los que a muchas personas no les gusta hablar. Uno de ellos es el tema de los muertos. La gente lo evade. Se tiene que hacer todo un ritual para lograr que el tema aflore. Sin embargo, era un suceso natural durante el tiempo de la guerra y debería de ser importante verificar que todos los que vivimos esa época habíamos sido testigos de diferentes eventos y que de alguna manera formábamos parte de una complicidad dentro de la sociedad. Natalia, el personaje principal de Dios tenía miedo, nos lleva a los ciudadanos que nos encontramos entre los dos bandos a confrontar esa realidad y reconocernos como parte del problema debido al papel apático que jugamos dentro de semejante conflicto. En una entrevista que se le hace a la escritora Núñez, ella nos expone que nunca se ha hablado de cómo la clase media alta vivió la guerra en El Salvador. Y esta es una novela que por primera vez trata de contar eso. Cómo nosotros sentíamos que no teníamos nada que ver con la guerra. No nos importaba la guerra y creíamos que la guerra no nos estaba tocando y nunca nos iba a tocar. Hasta que fue la ofensiva del 89, en que nos dimos cuenta de que sí había guerra, en que vimos a los guerrilleros. La cosa sí nos conmovió. 20 de diciembre de 2011. Dios tenía miedo nos hace remontar a esos años de angustia que se vivieron. Escuchar los primeros minutos es volver a vivir la tragedia de la guerra. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque la literatura siempre ha sido una manera de entrar en otra dimensión, en esa a la que el autor nos quiera llevar. A veces llegamos a mundos notablemente fantásticos. Otras veces quizás llegamos a mundos más cercanos a la realidad. Tal vez no nuestra realidad, pero a una que posible
Sample complete. Ready to continue?